Evangelización, testificación es el título del tema de la lección número 1 del segundo trimestre de este año. Bienvenidos a este fascinante estudio. Aquí vamos a hacer un pequeño comentario. Estamos juntamente con el pastor Almin Marroni. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Adolfo Suárez. Un placer, juntos estaremos compartiendo y conversando sobre el bosquejo de la lección de la escuela sabática. La primera palabra clave en el ciclo del aprendizaje es motiva. ¿Cómo podemos motivar nuestra clase en relación a la lección primera, evangelización y testificación? Pastor, hay varias maneras de motivar. Yo pienso que una historia motiva mucho a la gente. Y al estudiar este asunto me acordé de un predicador que se cambió, salió de una ciudad, se fue a Houston, Texas. Y antes de comprar su coche, él fue a la ciudad, tomó un bus y pagó y le dieron su cambio. Y cuando él verificó su cambio, las monedas le habían dado 25 centavos más. Y el sentado pensó, bueno, ¿será que devuelvo los 25? No voy a devolver porque solo son 25 centavos. Pero cuando estaba bajando del bus, él dice, no, lo voy a devolver. Y se le devolvió. El chofer lo llamó y le dijo, ¿por acaso usted es el nuevo pastor de la iglesia? Sí, yo soy el nuevo pastor de la iglesia. Pastor, yo estoy pensando en frecuentar y escuchar sus sermones. Yo le di de propósito los 25 centavos más, porque yo quería saber qué tipo de persona es usted. Entonces, mire, ese asunto es muy importante, porque en cualquier situación, en cualquier circunstancia, nosotros estamos dando testimonio de quién somos. Efectivamente, nosotros vemos aquí un lindo ejemplo que podemos colocar ahí en la lección, como algún ejemplo que usted tiene, una experiencia viva que usted tiene, es apenas un ejemplo. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el ejemplo de mi hijo. Yo tengo un hijo que ya tiene 20 años y la gente dice que tiene mi voz, tiene la misma forma de los mismos gestos, hasta la forma de caminar. ¿Cómo se parece tanto a usted, su hijo? Y a la pregunta es ¿por qué? Es bien simple la respuesta. Caminó conmigo, vivió conmigo, convivió todo el tiempo, me escuchaba todos los días y terminó imitando a su papá. Yo pregunto, es lo mismo que ocurre con el testimonio. Caminamos tan cerca de Dios todos los días. Conversamos, hablamos con Dios que terminamos pareciéndonos a Dios. Y la gente va a decir, ¿tú estuviste con Jesús? Como dice la Biblia, ¿no? Porque van a reconocer que estuvimos con Dios por la forma de hablar, por la forma de comunicarnos. Vamos a entrar rápidamente a la segunda parte de la lección, explora. Y hay apenas dos partes principales que nosotros hemos seleccionado. Las dos palabras claves que ustedes ya ven, que son evangelismo y testimonio. Estas dos palabras son claves, entenderlas, cuál es la diferencia de una a otra, qué significa cada una, y ver en la Biblia cuáles son los ejemplos también que tenemos. Usted puede trabajar eso. ¿Qué sería comenzamos con evangelización. ¿Qué sería evangelización? Pastor, evangelización no es un evento, no es un programa. Ni un departamento. Ni un departamento. Evangelización es un proceso formado por varios componentes. Es proclamar las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Esas buenas nuevas son proclamadas por alguien que fue alcanzado. Quien proclama está dando testimonio de un cambio en su vida. De modo que es imposible separar las dos cosas. Perfecto. La persona que da su testimonio proclama de qué modo las buenas nuevas alcanzaron y cambiaron su vida. Y es un pedido de Dios, ¿no? Porque en la Biblia nosotros encontramos algunos textos interesantes, por ejemplo, este 2 de Timoteo 4:5 que dice, la Biblia dice claramente allí, vamos a leer si es posible el versículo 5, que dice, haz obra de evangelista, como un imperativo. Parece que todos nosotros somos llamados a hacer la obra del evangelismo. Porque evangelismo viene de la palabra evangelio. Evangelio son las buenas nuevas, la doctrina de la Biblia, el mensaje de Dios. Necesita un mensajero que esté convicto, convertido y convencido y que viva y que goce en ese evangelio y que él después naturalmente lo comparta. Eso sería después también testimonio. ¿Cuál sería la diferencia entre testimonio y evangelismo? Yo creo que el evangelismo es
todos os métodos que colocamos a ideia de levar o evangelho, não? A igreja usa métodos por meio da palavra hablada, da palavra escrita, por la televisão, la rádio, enfim, há vários métodos. Pero o testemunho tem que ver com a participação individual. Não? Aunque o evangelismo pode ser algo corporativo, não? Dá esta ideia, pero testemunho tem que ver com algo personal, que eu não posso abrir mão, tenho que participar. O sea, ¿Con palabras o sin palabras? Sí, con palabras o sin palabras. El testimonio tiene que ver con uno contar de lo que experimenta, ¿no? Uno no puede testificar de algo que él mismo no está probando, no está experimentando. Incluso en un juicio, ¿no? Un testimonio, una persona que testifica en un juicio es porque vio, porque participó, que estaba ahí involucrada en una escena y ahí entonces puede testificar ahí de lo que vio, ¿no? Entonces, testimonios es un asunto espontáneo, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier situación. Cuando estamos en un avión, cuando estamos viajando, yo cuento mi experiencia, le digo que yo soy adventista y yo creo en esto, yo creo en lo otro, mi vida, en fin. Y evangelización es un asunto más abarcante porque es un proceso de llevar a una persona de un estado de desconocimiento total a llevarlo a un conocimiento y hacerlo, si es posible, un discípulo, ¿no? Esa es la idea. Exactamente. Alguien puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer testimonios? Tenemos que ser testigos. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Bueno, tenemos que dar nuestro testimonio porque nosotros hemos sido alcanzados por Dios y Dios cambió nuestra vida. Esa experiencia extraordinaria, personal, tenemos que decirle, tenemos que contarla al mundo, especialmente a aquellos que no conocen a Dios. Y en ese proceso de contar, entonces podremos evangelizar comunicando las buenas nuevas a las personas. Tal vez por eso, Pastor Marroni, tenemos tantas personas que no tienen alegría de ser cristianos, porque leen su Biblia, oran, van a la iglesia, tienen una relación profunda con Dios, pero parece que hay un vacío, alguna cosa está faltando, ¿no? Quando falta el testimonio, falta sangre en este cuerpo, ¿no? Porque el testimonio es que da la vida a la persona, ¿no? Claro que orar, estudiar la palabra de Dios son partes muy importantes, pero solamente aisladas no completan lo que es el cristiano. Exactamente. Amigos, ustedes pueden avanzar y explorar profundamente estas dos palabras, por qué existe evangelismo y por qué existe también el testimonio, pero recuerden bien claramente que nosotros tenemos un foco para la lección. Y el foco es claro, entender y vivir el evangelismo y también el testimonio. No solo basta entenderlo, sino también vivirlo. Y este va a ser el tema que nosotros debiéramos colocar en nuestra exploración del texto. Vamos a pasar a la tercera parte de la lección que tiene que ver con con la parte aplicativa. ¿Cómo podemos aplicar ahora esta lección, el evangelismo y el testimonio? Yo creo que este tema es muy relevante para todos los cristianos, porque que Jesucristo nos manda, ¿no? Que debemos predicar, enseñar. De modo que ningún cristiano consciente escapa de esta orden. Y yo creo que todos nosotros en algún momento enfrentamos dificultades para hacer testimonios, para ser testigos, y enfrentamos dificultades para evangelizar. De modo que el estudio de esta semana, Pastor, despierta en nosotros el interés. ¿Será que estoy siendo un buen testigo? ¿Será que estoy evangelizando, cumpliendo mi papel, el papel que Dios me da? Esa es una cuestión que muestra cómo ese asunto está cercano a nosotros y hace parte de nuestra vida diaria. Tal vez el profesor que está viendo esta primera parte está preguntándose, ¿sabe? Tiene mucha gente en la iglesia que le gustaría evangelizar y testificar, pero no saben cómo, porque no saben predicar, no tienen el don, algunos piensan de estudios bíblicos. ¿Será que ese es un don? ¿Será que testificar es solo para algunos o para todos? ¿Será que evangelizar es tarea de los pastores? En fin, ese va a ser un tema que nosotros vamos a estudiar después. Pero ¿cómo podemos aplicar el testimonio y la evangelización para todos?
¿Será que todos tienen parte en ese asunto? A igreja oferece oportunidades em vários ministérios, não? Para que cada um pueda identificar seus dones e então involucrar-se em um desses ministérios. Por exemplo, há as frentes missioneras como duplas ou parejas missioneras, as classes bíblicas, recepção, oração intercessora. Todo isso são atividades que uno pode participar. E a tarefa, quizás, de los maestros seria ajudar a los miembros de sua classe a identificar onde eles les gostariam participar e onde eles vão sentir-se melhor participando. Ok, entonces vamos a aplicar eso a nuestra realidad. Si en el pasado, especialmente en el Pentecostés, hubo un crecimiento así evangelístico poderoso de 5,000 personas bautizando en un solo día, y en fin, en todo el capítulo 1 del libro de Hechos y el capítulo 21 del versículo 10 dice millares de judíos creyentes. Versículo 10 del capítulo 19, todos los que habitaban en Asia creyeron la palabra. Cosas así increíbles. Yo creo que eso va a ocurrir en nuestros tiempos. Sí. Incluso los niños, ¿no? Sí. Inclusive los niños. Claro. Y profetizarán y todo lo demás. Vamos a pasar a la última parte, creatividad. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestra clase? ¿Alguna idea específica? ¿Alguna tarea que podemos cumplir allí? Yo creo que algunas cosas pueden ser hechas muy prácticas. Por ejemplo, llegando al final de la clase, el maestro puede dar una pequeña hoja, un papel a los miembros para que ellos escriban y mantengan en su Biblia la idea de evangelismo, la idea de testimonio, y especialmente que los miembros digan de qué forma ellos pueden ser testigos, y de qué forma ellos pueden evangelizar. Entonces, allí en el momento se reúnen y que una o dos personas puedan compartir con los otros qué está haciendo para dar su testimonio y qué está haciendo para evangelizar. Y creo que todos tenemos que participar en eso. Como dice nuestro buen amigo Luis, Pastor Luis González, no basta ser adventista, tiene que ser evangelista. Tiene que ser evangelista. No podemos nosotros evadir esa función. Queridos profesores, vamos a apuntar a eso. Recuerden bien que el foco de la lección es entender y vivir el evangelismo y el testimonio. Si nosotros conseguimos eso con nuestros alumnos en esta semana, que Dios bendiga realmente su iglesia. Vamos a agradecer a Dios por su palabra.